¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Miquel Lecumberri. Es parte del colectivo de los filósofos malditos, que tiene algunos muy asiduos y seguidores en este canal, a lo cual agradezco. Y él nos va a hablar de esta perspectiva, de este enfoque muy peculiar que han asumido ellos de lo maldito, de dos filósofos contemporáneos, bueno, del siglo XX, muy importantes, Cioran y Deleuze, realizando además una comparación que nos va a resultar al parecer interesante, ¿verdad? Entonces, Miquel, muchas gracias por aceptar y quisiera empezar preguntándote ¿quiénes serían Cioran, quién sería Deleuze y cómo los vinculas? Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por el espacio. Efectivamente, mi trabajo se centra en Gilles Deleuze, junto con Félix Guattari, que muchas veces se nos olvida, pero que finalmente fue parte y muy importante de la obra de Gilles Deleuze, y Émile Cioran, los cuales efectivamente fueron dos filósofos contemporáneos. Deleuze un poco más chico, curiosamente murió en el mismo año, en 1995. Deleuze sin un pulmón se avienta de su balcón y Cioran muere podrido con Alzheimer en una clínica en París. Más allá de esto no me gustaría dar más datos biográficos, ¿no? El propio Cioran decía que él no concebía que la perspectiva de tener una biografía no hiciera a alguien renunciar a tener una vida, ¿no? Es decir, el dejar testimonio, ¿no? Él decía que el secreto de todo era dejar una versión fragmentaria de sí mismo. Finalmente, los dos, pese a que tienen caminos filosóficos y vitales completamente disímiles, los dos plantean una respuesta de fuga hacia los cánones y las formas de pensar decimonónicas y todos los atavismos que sobrevienen principalmente del pensamiento psicoanalítico. Los dos aborrecen a Freud y todo lo que huela a psicoanálisis. Y también, por otra parte, a la filosofía propiamente académica, a la filosofía analítica también, ¿no? Los dos son grandes detractores de esta filosofía de regla y compás, ¿no? ¿Cuáles serían las principales tesis que encuentras en el pensamiento de Cioran? Lo cual es complicado, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, de bote pronto uno podría decir, bueno, que Cioran no era más que una especie como de guacamaya filosófica que se encargaba de despotricar, ¿no? Él mismo lo dice al final de sus últimos libros, dice: ya estoy cansado de despotricar contra el universo, contra Dios, y finalmente guarda silencio. Pero no, dentro de Cioran hay una lógica de la intransigencia, como una especie de flujo que él mismo fue descubriendo o deshilachando, ¿no? de una especie de maraña que tenía parte de literatura, parte de poesía, parte de contemplación y misticismo, ¿no? Muchas veces se ha dicho que Cioran es el Buda de Occidente, malamente, ¿no? Porque también critica a Buda de una manera brutal, y sobre todo al budismo occidental o al falso budismo occidental. Y Cioran llega justamente a esta especie como de midrash, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es la contradicción. Para Cioran no hay sentido en la vida, y lo mismo, más bien no hay significado. Lo que hay es un sentido, pero el sentido no está dado. El sentido no se busca tampoco, el sentido no se encuentra, el sentido se crea, se construye. Entonces él siempre sostenía en sus entrevistas que la vida no tenía sentido, pero en uno de sus aforismos, me parece que del libro de Ese maldito yo o de Silogismos de la amargura, no recuerdo cuál, él dice que la vida no tiene sentido, y es justamente el hecho de que la vida no tenga sentido lo que le da sentido a la vida.
Cioran es un gran fanático de las paradojas, al estilo estoico. Lo mismo pasa con Deleuze, ¿no? Después veremos que Deleuze tiene un hermosísimo libro, La lógica del sentido, que también tiene que ver con la construcción del sentido vital y que está enfocado también o basado en la teoría de los incorpóreos de los estoicos. En los dos encontramos una gran avidez por el conflicto, por lo conflictual, tratado de una manera muy diferente. En el caso de Cioran es el grito, el derecho al grito, el derecho a la fragilidad del sujeto. Para Cioran los hombres simple y sencillamente somos dispersores del sufrimiento que le provocó al caos el haberse convertido en universo. Y el hombre debe de sufrir y debe de arropar ese sufrimiento, porque es ese sufrimiento lo que le da lucidez. El gran hito en la vida de Cioran es su insomnio. A partir de su insomnio él mismo dice que pierde toda inocencia y el insomnio es una especie de parodia del infierno, en la cual él se ve atrapado y se ve sumido. No hay los que duermen, dice, son completamente diferentes a las personas que no dormimos, que los que vigilamos, porque nosotros no tenemos como un botón de reset, ¿no? Siempre estamos prendidos, siempre estamos vigilantes, expectantes. Lo puedo decir de carne propia, ¿no? El insomnio es un dulce infierno, ciertamente. Por su parte, Deleuze padeció desde corta edad problemas pulmonares, problemas respiratorios. De hecho muere sin un pulmón, como había dicho. Y es este padecimiento, pareciera que esta especie como de profecía nietzscheana de que lo orgánico, los órganos se van a meter en el pensamiento, se cumple a cabalidad con ellos. Los dos son intérpretes y detractores al mismo tiempo de Nietzsche. Por ahí decía Deleuze que no concibe que alguien lea Nietzsche sin carcajearse, ¿no? Y creo que lo dice en un sentido muy innovador, porque él veía a Nietzsche como esta especie de evaluador de la condición humana, que no se da cuenta que es un burócrata, un poco como la figura del demonio de Cioran, ¿no? Para Cioran el diablo a veces es lo único interesante que le queda a la espiritualidad de Occidente, pero por otro lado lo ve como un burócrata, como un administrador de Dios, ¿no? Que viene aquí simple y sencillamente a todos a hacernos creer en lo absoluto. Los dos son inmanentistas, y esta inmanencia en el caso de Deleuze es creativa, es artística. Volcándome un poco en la obra de Deleuze, especialmente en Capitalismo y Esquizofrenia, esa gran obra que construye agenciado con Gilles Deleuze, con Félix Guattari, y que se divide en dos tomos. El principal es el Antiedipo, donde efectivamente hay una reconstrucción del concepto de deseo, de lo deseante, de las máquinas. Hay una separación por completo y una crítica terrible a través de lo que él llama el esquizoanálisis, de todas las teorías junguianas y freudianas del inconsciente. Deleuze arropa el sentido de la vida como una construcción rizomática. ¿Y qué es esto del famoso rizoma? Porque me parece que muchos académicos lo traen, lo llevan y en realidad no comprenden bien a bien qué es. Porque es imposible comprenderlo, un poco como pasa con su otro concepto fundamental, que es el cuerpo sin órganos, que toma prestado de Artaud. El rizoma es una dimensión o una serie de dimensiones que se pliegan unas con otras y que parten de un encuentro. Para Deleuze el encuentro es el estado fundamental del pensamiento. Deleuze dice: antes de lo que piensa está lo que da a pensar, antes que el filósofo está el poeta. Para Deleuze la labor creativa es fundamental. Y él dice, bueno, la filosofía también es una labor creativa. Decir que un filósofo reflexiona es una aberración. Es sobajar, es como decir que Paco de Lucía era un rasgador de cuerdas, ¿no? Es decir, hay muchas cosas de fondo. Entonces, Deleuze
plantea este sistema rizomático en oposición al típico árbol de Porfirio, ¿no? Al árbol de la jerarquía lógica, donde hay sustancias que priman sobre otras jerarquías. Para Deleuze, el rizoma no es una estructura en sí misma, sino una especie de vitalismo inorgánico, por llamarlo de alguna manera. Es la vida en sí misma desorganizándose constantemente para crear bulbos, para crear raicillas, para crear brotes, florecimientos, y Deleuze utiliza una serie de metáforas científicas a manera de método didáctico, ¿no? Deleuze, no olvidemos que a diferencia de Cioran, creía en la didáctica, creía en la academia, creía en la cátedra más que en la academia. Cioran decía que la verdadera filosofía se moría en las aulas, que la verdadera filosofía vivía en los cafés, en la bohemia. En cambio, Deleuze me parece un poco más sensible a la parte del encuentro entre el maestro y el alumno, ¿no? Para Cioran los encuentros son arrebatos violentos, ¿no? Para Cioran todo es violencia y hostilidad. Finalmente, su pérdida de una infancia feliz, su salida de Racinari, su salida de Hermannstadt, su llegada primero a Alemania y después a París, a una París invadida que también Deleuze vive, no son otra cosa más que una serie de raptos que se siguen unos a otros. Finalmente, los dos están impregnados del espíritu de una época, como podría decir el caso, no sé, de Carlos Díaz Dufo Jr., ¿no? Filósofo mexicano de la generación perdida, que escribe un solo libro que se llama Epigramas, que también es un libro de silogismos, que también es un libro fragmentario, donde la filosofía no es otra cosa más que un encuentro arbitrario de la nada, del vacío de la página, con el vacío de aquel que intenta llenarla, y que ejerce entonces esta acción rizomática del florecimiento, del crecimiento, para darnos cuenta que la vida no está en un principio ni el final, que la vida está en los caminos, la vida está en medio, dice Deleuze. Hay que sustituir el verbo ser, el être, el verbo ser o estar, por la conjunción y, ¿no? Entonces las cosas son y no son, y hay una derivación, el devenir, ¿no? Yo devengo mujer, devengo máquina. Entonces, toda esta, lo que busca la máquina de control, toda esta fuerza de este aparato sistémico, social, político, lo que busca de una u otra manera es afectarnos de una manera triste, dice Deleuze. El poder lo que hace al final del día es provocar en las personas que estén tristes, porque una persona triste no piensa, una persona triste es incapaz de crear. Él relaciona la creatividad de una forma muy spinoziana con la alegría, y también evidentemente Epicuro, que está muy presente en la obra de los dos, de Cioran y de Deleuze, conforma todo este sembrado de rizomas y de flujos y de mapeos de dimensiones. Para ellos los conceptos ya no son puntuales, ya no se trata del concepto de belleza, ya no se trata del concepto de verdad, del concepto de bien, se trata de dimensiones de la bondad, de dimensiones de lo bello, de dimensiones que pueden irse interconectando, irse encontrando con otras dimensiones, al grado de que para nosotros, no sé, por decir un destripamiento podría parecernos hermoso, sublime, ¿sí? Eso tal vez en la época clásica o para Kant sería inverosímil, ¿no? Hablar de un acto criminal, ¿no? Al más puro estilo sadiano, que produzca algún sentimiento de verdad, belleza y bondad. Si bien todas esas dimensiones que constituyen la realidad integral, ¿no? Ese gran objeto exterior, como lo llamaba Lautréamont, en el caso de Deleuze se proyectan en lo que él conocía como territorios, ¿no? Él habla de los territorios de los conceptos, retomando un poco la visión filosófica de Deleuze.
Para Deleuze, la filosofía es un acto creativo, pero a diferencia del cineasta que crea una película, o del escultor que crea una escultura, o del pintor que crea una pintura, el filósofo lo que crea son conceptos. Y los conceptos son entidades extremadamente complejas, rizomáticas, que tienen relación con un montón de otros conceptos y de otros planos, y se establecen básicamente en 3 dimensionalidades. La dimensión extensiva, donde finalmente ellos se constituyen como personajes, ¿no? La extensión de la belleza, hasta donde llega nuestra concepción de la belleza. Finalmente esa belleza se pone en relación consigo misma, con sus intensidades, y se convierte en la potencia de lo que puede ser bello. No el poder de lo bello, no lo que avasalla o lo que afecta siendo bello, sino lo que tiene la posibilidad de generar encuentros o rizomas o cuerpos que son bellos por el hecho de esa interacción, de vivir en los medios, por las líneas, los flujos que van generando. Finalmente está la parte relacional, ¿no? Donde ese concepto, esa dimensión de belleza se pone en contacto con otras dimensiones de belleza, multiculturales, que trascienden cualquier tipo de barrera intelectual, ideológica. Finalmente, lo que nosotros construimos, y como lo dice Cioran, lo construimos a través de sensaciones. Las ideas son neutras, somos nosotros los que la cargamos, negativa o positivamente cargamos una idea, ¿no? La idea del bien en realidad no es una idea positiva en sí misma, es una idea, simple y sencillamente. Son las sensaciones o los afectos para Deleuze los que crean el mundo o la realidad en la que vivimos, los paradigmas. Me parece que con eso ha dado como una especie de nebulosa claridad sobre la relación que yo encuentro entre los dos. Me parece que sí existe un fuerte vínculo conceptual entre lo fragmentario de Cioran y lo rizomático de Deleuze y de Guattari, no quiero olvidarlo, que finalmente es una oposición abierta, una lucha abierta, una resistencia abierta hacia el orden establecido. Para ellos, toda obra de arte, todo concepto filosófico lleva su gran cuota de sufrimiento, porque es a partir del sufrimiento que nosotros nos volvemos sensibles a la conciencia. Y el tema de la conciencia, en el caso de los dos, es algo bastante disímil, pero bastante interesante. En el caso de Cioran, la conciencia tiene mucha relación con el concepto budista, o con los conceptos budistas de adquirir el despertar. En el caso de Deleuze, la conciencia no es otra cosa más que el descubrimiento de lo inorgánico, de aquello que no tiene organización, de la capacidad que tiene mi cuerpo de dejar de ser mi cuerpo y convertirse en mar, cielo, tierra. Y él pone un ejemplo hermoso, que es el ejemplo de la persona que se acerca al mar por primera vez, ¿no? Y en ese choque de extensiones sucede una singularidad intensa, ¿no? Que es, pues, en principio, que el mar te va a poner un revolcón de miedo si no sabes nadar, pero cuando tú conoces, te familiarizas, te vinculas rizomáticamente con las moléculas de mar, con su movimiento, con su olor, con sus flujos, con sus fronteras, con sus pliegues, entonces se da el encuentro, y el encuentro sucede cuando empiezas a nadar. Y más allá de nadar viene la parte de la relación, donde el mar y tú se convierten en un solo objeto inmanente, en un solo territorio, y eso es el deseo. Es la construcción de estados de inmanencia que devienen flujos de energía, flujos de pensamiento, flujos de creación. En el caso de Cioran, pues bueno, esos flujos a veces se ven nublados y afectados por el tedio, la soledad. Cioran decía que el gran promotor de su alma era su sofá, ¿no? Porque él pasaba horas en su sofá leyendo a Dostoyevsky, a Shakespeare, sus grandes favoritos, escuchando a Bach. Entonces Cioran encuentra en la literatura, en la música, esas dimensiones del encuentro que subliman el alma
y la logran la logran transportar a estados mucho más sensibles, mucho más inhóspitos, inexorables de conciencia. Aparejado con ellos, bueno, Cioran conoció perfectamente a William Burroughs, a Samuel Beckett, fue amigo de Henri Michaud, un gran experimentador de las drogas psicotrópicas, y efectivamente la gente después de la Segunda Guerra Mundial me parece que lo que buscaban era una realidad alterna, y estos modos de encontrar realidades alternas dentro de la realidad me parecen a veces hasta espirituales. Por ahí hay están celebrando mis frases, una frase del Evangelio copto de Santo Tomás, donde Jesucristo dice, bueno, ese Jesucristo dice algo así como que el reino de mi Padre está aquí, en donde estamos nosotros, no está en el cielo, no está en el agua, no está en la tierra, está en todo esto. Y me parece que a través de, bueno, Cioran es un gran estudioso del movimiento gnóstico, por ejemplo, tiene un libro hermoso que se llama Desgarradura, en el cual nos habla entre otros, la caída en el tiempo, el asiago de Miurgo, en el cual nos habla como de esta separación de la conciencia universal por la conciencia individual. Él es un gran admirador de Santa Teresa, de San Juan, de Hildegarda von Bingen, de muchos místicos que considera, pues bueno, como grandes pensadores más allá del fenómeno religioso. En el caso concreto de Deleuze hay una gran admiración, por ejemplo, por Alfred Jarry, que bueno, el inventor de la famosa patafísica, donde también hay ciertos encuentros espirituales, donde también hay ciertas concepciones, también las que tiene en consonancia con Lewis Carroll, y todas estas cuestiones del objeto supernumerario, donde de una u otra manera hay cosas que están en todos lados sin poder estar en ninguno, y al mismo tiempo caben en cualquier lado, pero no pueden estar en ninguno. Hay también estas grandes resonancias con Kafka. Deleuze tiene este libro de Kafka para una literatura menor, donde analiza a profundidad el castillo, este tema de lo recurrente, interminable, también haciendo una especie como de crítica de Nietzsche. Y bueno, Cioran se decía no filósofo, simple pensador. Deleuze asumía, arropaba y estaba fascinado con su situación como filósofo. Le encantaba tener diálogos entre filosofía y cine. Son muy famosos sus 2 tomos de reflexiones sobre el cine, Imagen-Tiempo, Imagen-Movimiento. También tiene por ahí del esquema o del diagrama y la pintura. Tiene unos grandes diálogos con la pintura y por supuesto con la música, donde analiza cuestiones del tiempo. El análisis de Cioran del tiempo justamente también parte de la música. Por ahí dice que ojalá Dios hubiera hecho su mundo tan musical como Bach lo hizo divino, ¿no? Y dice también, si alguien le debe todo a Dios, es sin duda Bach, ¿no? Y efectivamente la música es la creación en su estado más puro, más abstracto. Esto también tiene que ver con sus 2 concepciones relacionadas con los estoicos, tanto de Deleuze como de Cioran. Los dos piensan, contrario que Platón, que las ideas, los afectos, las funciones, todas las composiciones se crean a partir de la interacción de los cuerpos y no al revés, ¿no? Es la carne la que da origen al espíritu. Hay un fragmento, un poema hermoso de Gilbert Owen que dice eso: también a través de la carne se llega al cielo. Y justamente lo que ellos dicen es eso, es que a través de la carne es que construimos el cielo, ¿no? La metáfora del Babel destruido en Historia y Utopía, Cioran trabaja eso, ¿no? Dice que la historia es justamente la castración de esa posibilidad o de esa potencia humana de crear el paraíso, que además el hombre una y otra vez de una manera recurrente está destruyendo y depredando el paraíso, que es esto que vemos acá, ¿no? Hay concepciones ecologistas muy intrincadas en Historia y Utopía. Para Cioran, por ejemplo, caer en los idealismos es grotesco. Decía que la utopía es lo grotesco en rosa,
¿no? Disfrazado en rosa, y esto lo dice también un poco a raíz de lo que vivió con su afición al hitlerianismo, con su afición, él en un principio llegó a declarar que Hitler era un gran líder, era un gran ejemplo, era un gran místico del poder. Después se retracta de eso y se arrepiente. Y bueno, tiene ahí un par de libros lamentables desde mi punto de vista, porque finalmente la filosofía de Cioran es una filosofía de la violencia, de la violencia y la indiferencia del mundo. Y tal vez en eso radica un poco la mayor zanja que hay entre Cioran y Deleuze, ¿no? Deleuze contempla un mundo alegre, un mundo que debe de alejarse de la tristeza, que debe resistir a la tristeza. Para él, el arte es la construcción de lo infinito a través de lo finito. Cioran no pierde un poco el tiempo en esas cosas. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué valor encierran estos dos pensadores contemporáneos para el siglo XXI? Foucault dijo de Deleuze que algún día el siglo XX iba a ser considerado el siglo deleuziano. Me parece que no está equivocado. Efectivamente, el único, al menos como yo lo veo, el único gran sistema filosófico que se crea en el siglo XX es el de Deleuze y Guattari. Sin embargo, pues bueno, actualmente todo este estigma que hay sobre la Nouvelle Philosophie Française, sobre el posmodernismo, un poco como esta reticencia de la academia a entrar de lleno en ellos. Alguna vez algún maestro en la maestría me decía que cómo quería yo trabajar a Deleuze y significaba la catástrofe del pensamiento, ¿no? Un Wittgensteiniano de hueso colorado que evidentemente pues no iba a caer en eso. Sí, entonces, pues bueno, yo pienso que la trascendencia es una cuestión completamente fortuita, ¿no? Tanto en arte como en filosofía. Si llegan a trascender o no depende de ellos ni de su obra, depende de una multiplicidad de factores, porque ellos mismos lo trabajan así, una multiplicidad de cosas que se irán articulando en favor o en contra. En el caso de Cioran, bueno, a raíz de su muerte se da esta gran boga de sus libros que no se vendían, ¿no? Ahora Silogismos de la Amargura es el libro de aforismos más vendido del mundo. Pero bueno, también es, digamos, una cuestión industrial. Finalmente vivimos en un mundo en el que si la industria te da su venia, digamos, su aprobación, su bendición, estás en el juego, estás en mainstream. Mientras no eres contracultura, y la contracultura siempre es esa fragilidad, tiene esa belleza, ¿no? Tiene la belleza de siempre estar en la cuerda floja. Los dos lo prefirieron, tanto Deleuze como Cioran, a través de su vida prefirieron quedarse en la parte contracultural, ¿no? Ser siempre lo que está oponiéndose a. Cioran decía, siempre hay que estar del lado de los oprimidos, sin perder de vista que los oprimidos están hechos del mismo barro que sus opresores. Entonces hay una duda fundamental de la condición humana, y en ese sentido yo no podría decirte si sus obras van a perdurar o no, o van a ser olvidadas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.